ocasión me tocó abarcar ambos ministerios, pero damos gracias al Señor por sus misericordias, que nos da fuerzas, porque todo es para Él, todo proviene de Él y es para Él. Amén. Así que les voy a pedir que vayamos a nuestras Biblias en Colosenses, capítulo 1, versículos del 24 al 29. Vamos a continuar con nuestra serie de exposiciones en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses, capítulo 1, del versículo 24 al 29. Dice la palabra de Dios: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria de este misterio, entre los gentiles, misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Vamos a orar. Amado Señor, Dios nuestro y Rey soberano, esta mañana estamos congregados aquí en tu nombre para ser expuestos a la verdad de tu palabra. Te damos gloria y te damos honra por eso, y también te damos gracias porque es un privilegio que tú nos das, Señor, como miembros de esta iglesia, para poder ser expuestos a tu verdad y saber qué es lo que tú tienes preparados para el día de hoy, Señor, para alimentarnos y suplir nuestras necesidades espirituales, Señor, por medio de tu santa palabra. A ti nos encomendamos y rogamos que tú nos ayudes, Señor, que sea tu buen espíritu guiándonos a todo conocimiento y sabiduría, y así seas con tu pueblo, Señor, en esa mañana. Yo te pido estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Y bueno, hermanos, para estas instancias de la carta, el apóstol Pablo ya había presentado sus argumentos en contra de filosofías y falsas doctrinas de los gnósticos y de los judaizantes que se habían infiltrado en la iglesia de Colosas, y que de manera categórica en los versículos del 15 al 20 Pablo afirma que Cristo es plenamente el Dios omnipotente y creador de todo lo que existe y que sustenta a sí mismo todas las cosas. Eso es lo que nos presenta. Y que su obra en la cruz fue el medio por el cual vino a reconciliar todas las cosas con Él. Después en los versículos 21 al 23, Pablo les recuerda que han sido reconciliados con Dios a pesar de que en un tiempo atrás ellos eran extraños y eran enemigos de Dios, con el fin de hacerles ver el lugar de donde Dios los había sacado, para que mantuvieran firme su esperanza en el Evangelio y a no ser ya más confundidos por las voces engañosas de los falsos maestros que se habían infiltrado dentro de la iglesia de Colosas. Y para ello he titulado este mensaje, este sermón, como el propósito del ministerio, de los cuales se van a desprender en 4 puntos. El primero de ellos, que va a abarcar del 24 al 25, los padecimientos del ministerio. El segundo, como el contenido del ministerio, que abarcan los versículos del 26 al 27. El versículo 28, como la meta del ministerio. Y por último, en el versículo 29, como la fuente de poder del ministerio. Nos dice el versículo 24: Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros. Y sin duda una de las marcas más notables del ministerio del apóstol Pablo, y en general de todo ministerio cristiano, a lo largo de toda la historia de la iglesia, es el gozo en el sufrimiento. De alguna manera, el apóstol Pablo hallaba siempre un motivo para estar gozoso en medio de las pruebas que él enfrentaba, en medio de las tribulaciones. ¿Por qué? Por causa de la predicación del Evangelio. Él se mantenía firme, se mantenía con ese ánimo a tope.
Y es que recordemos que en el contexto de esta carta, Pablo se encuentra como prisionero en Roma, ya sin ningún tipo de esperanzas de ser puesto en libertad, ya solamente esperando a su ejecución. El apóstol Pablo iba a morir y aún él tenía esperanza en el Evangelio, su esperanza en Cristo. Pablo ya solo esperaba su muerte, pero viene una pregunta a nosotros: ¿y por qué particularmente, o qué es lo que llevó particularmente al apóstol Pablo a decir, ahora me gozo en lo que padezco? Y bueno, una pista que nos ayuda a interpretar el motivo de su gozo lo vemos inmediatamente en el versículo 24, cuando dice: y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. ¿Pero qué quiere decir esto? Primeramente, debiéramos ver lo que no significa esto. Por todo lo que he enseñado ya en esta carta acerca de la salvación, a lo largo de todo el Nuevo Testamento en sus cartas, acerca de la salvación, es evidente que Pablo no está diciendo que la obra de Cristo ha quedado incompleta. No es lo que está diciendo. Y mucho menos que a él se le ha encomendado esa labor o esa tarea de completar lo que Cristo dejó incompleto en la cruz. No es lo que está diciendo. Porque vemos que el Señor Jesucristo dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, consumado es, cuando estaba en la cruz. La obra de la cruz fue consumada, la obra que el Padre le dio ha sido completada, consumado es. La obra de Cristo está completa. Nos dice también el autor de la carta a los Hebreos, en el capítulo 10, versículo 14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Pero entonces, Pablo aquí claramente no está diciendo que la obra de Cristo está incompleta. ¿Cuál es el punto entonces del apóstol Pablo? ¿Qué está diciendo entonces? Y bueno, es muy probable que lo que está diciendo aquí es que tanto él como el apóstol Pablo, como los creyentes de todas las épocas, de todos los siglos, les corresponde sufrir en el lugar de Cristo las aflicciones que él hubiera tenido que sufrir de haber estado aún viviendo entre nosotros, llevando a cabo su ministerio en favor de la iglesia. Es decir, ya el Señor Jesús está fuera del alcance de sus opositores, de sus enemigos, porque Él evidentemente ya no está entre nosotros físicamente. Él ya no está aquí. Y es que no es sorpresa para nosotros que el mundo odia a Dios, odia su ley, pero cabe mencionar que no todo el mundo le odia de manera consciente. No todos le odian de manera consciente. No es que todas las personas estén ahí expresando su odio hacia Dios de manera verbal. Yo odio a Dios. Pero cada persona que no ha venido a Cristo en arrepentimiento y fe, y que no ha recibido el don de gracia, el don de la vida eterna, entonces es expresamente un enemigo de Dios. Aunque no le exprese con sus palabras, es un enemigo de Dios. Cuando se resiste en acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, es ahí precisamente como está expresando su odio hacia Dios. Y no es sorpresa para nosotros que el hombre es hostil hacia Dios y a quienes enseñan su palabra, defienden lo que Dios ha declarado en su palabra. Por eso es que vemos a un mundo que con el pasar de los años termina abrazando ideologías y prácticas pecaminosas. Vemos el avance de la ideología de género, vemos cómo la corrupción moral va en aumento, pero ese no va a ser nuestro punto en esta mañana. El caso es que, o al punto que quiero llegar, es que el mundo odia a Dios, odia a Cristo y odia a quienes siguen a Cristo. Cristo ya no está aquí, así que lo que no pueden hacerle a Él, entonces ¿a quién se lo van a hacer? A su iglesia, a todos los creyentes de todas las edades, de todos los siglos, a los que predican en su nombre el evangelio de la verdad. Es a ellos a quienes están manifestando todo su odio. De manera que a lo largo de los siglos los creyentes han estado sufriendo lo que todavía faltan de sus sufrimientos de Cristo. Cristo no sufrió todo lo que pudo haber sufrido por manos de los impíos, pero no en un sentido redentor. Porque en el sentido redentor Él sí sufrió todo lo que tenía que sufrir, porque murió bajo la ira de Dios, murió en nuestro lugar, y eso fue el pago suficiente por nuestros pecados. Pero en el sentido del odio y resentimiento de la humanidad hacia Dios,
Cristo no sufrió todo lo que tenía que sufrir, todo lo que tenía que sufrir. Aún hay más odio reservado para Cristo, y esto se va a ver manifestado a través de los cristianos, a través de su iglesia. A nosotros nos toca padecer. Ahora nosotros tenemos que compartir esos sufrimientos que padeció Cristo. Los sufrimientos del creyente son una extensión de los sufrimientos del Señor. Él está unido directamente a su iglesia, así que cuando Él sufre, nosotros también sufrimos con Él. De hecho, un ejemplo de esto lo vemos cuando Pablo, en ese entonces Saulo, en su camino a Damasco, como el Señor se le apareció a este hombre fanático, a este hombre perseguidor de la iglesia, y le dice en Hechos capítulo 9, versículo 5, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y en otras palabras, hermanos, lo que él está diciendo aquí es que lo que tú le estás haciendo a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Lo que tú le estás haciendo a mi iglesia, me lo estás haciendo a mí. Estos creyentes de la iglesia primitiva estaban sufriendo en representación de Cristo de haber él estado allí. Y hermanos, estamos nosotros en terreno enemigo, y por causa del evangelio que nosotros anunciamos a este mundo que está perdido, es que nosotros padecemos persecución. John MacArthur dice, quienes desean representar a Cristo y servir a su iglesia deben estar dispuestos a sufrir por causa de su nombre. Nos dice el Evangelio de Juan, acompáñame, Juan capítulo 18, versículo 19. Juan 18, versículo 19, dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Entonces, es en ese sentido en que el apóstol Pablo dice en el versículo 24, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Ahora, con esto en mente, es que el versículo 24 cobra un mayor sentido sobre cuál era el objeto de gozo de los padecimientos de Pablo, cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, porque había una identificación directa con el Señor Jesucristo. Él estaba padeciendo como un representante del Señor Jesucristo, y que no había mayor privilegio para él que ser perseguido, que sufrir por su causa. Eso era el motivo del gozo del apóstol Pablo. Y para nosotros también, hermanos, esto debiera ser un honor, ser esa extensión de los padecimientos de Cristo, por su causa, por lo que Él ha hecho en nosotros. ¿Qué nos dice Juan, capítulo 15, versículos del 11 al 12? Bienaventurados seréis por mi causa, cuando os insulten, os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos, pues así persiguieron a los profetas que vivieron antes de vosotros. El gozo de Pablo está en el hecho de que él fue encomendado por el Señor Jesucristo a una labor ministerial con el propósito de anunciar el Evangelio. Por eso lo lleva a obtener el desprecio y la persecución de los hombres, porque odian a Cristo. Eso es el gozo del apóstol Pablo, y al ser identificado con el Señor, le era un gran honor. Versículo 25. De lo cual fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Ahora notemos que en el versículo 25 Pablo repite la frase de la cual viene diciendo desde el versículo 23, cuando dice, de lo cual fui hecho ministro. Pablo aquí está haciendo una repetición con el fin de hacer un énfasis en su servicio al Señor, y que ha sido llamado no por voluntad humana, sino por voluntad divina. Y recordemos que la palabra ministro da la idea de ser alguien con el cargo voluntario de administrar la casa y los bienes y los recursos de su amo.
puede traducirse también como un mayordomo, como un servidor, como un diácono. Y es que Pablo veía su ministerio como una mayordomía que el Señor le había encomendado, así que no era cualquier cosa lo que él hacía, porque entendía que la iglesia es la esposa de Cristo y él en su labor de mayordomía debía amarla, debía cuidarla y debía pastorearla con paciencia. Es por eso que él hallaba gozo en sus padecimientos, como nos dice en el versículo 24. Era en el ministerio que el Señor le había dado. Y si debía sufrir con el fin de que otros llegaran al conocimiento pleno del Señor Jesucristo, entonces él estaría dispuesto a sufrir por causa de eso, para que otros le conozcan. Él lo iba a hacer. Pablo entendía el peso de su llamado a ser un ministro, a ser un mayordomo del Evangelio, para ministrar a la iglesia de Dios. Hermanos, es evidente que no todos en esta iglesia tienen el don de la predicación y la enseñanza. Sin embargo, Dios, por medio de su Santo Espíritu, repartió dones para que lo usáramos para el servicio mutuo, para el servicio en la iglesia. A todos y cada uno de nosotros que pertenecemos a la iglesia de Dios, nos dio dones para ministrarlos en la iglesia. Es en ese sentido en el cual todos nosotros somos ministros, todos somos mayordomos, todos somos servidores. ¿Qué nos dice Primera de Pedro 4:10? Según cada uno ha recibido un don especial, úselos sirviéndoos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Acompáñame, hermano, a Primera de Corintios, capítulo 12, del versículo 4 al 12. Esto nos va a ayudar a entender o nos va a poner en relieve los dones que el Señor ha repartido para el servicio en la iglesia, los hermanos unos a los otros. 1 Corintios capítulo 12, del 4 al 12. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay también diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. También hay diversidad de actividades, pero el mismo Dios es el que realiza todas las cosas en todos. Pero a cada cual le es dada la manifestación del Espíritu para provecho mutuo. Porque a uno se le da la palabra de sabiduría por medio del Espíritu, pero a otro la palabra de conocimiento según el mismo Espíritu. A otro fe por el mismo Espíritu. Y a otro dones de sanidades por un solo Espíritu. A otro el hacer milagros. A otro profecía. A otro discernimiento de espíritus. A otro géneros de lenguas. Y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las realiza el único y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él designa. Porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos los miembros del cuerpo, aunque sean muchos, son solo un cuerpo, así también es Cristo. Dios repartió dones en muchas facetas, en todos los hermanos, en su iglesia. Dios repartió el don de la predicación y la enseñanza en el apóstol Pablo según su administración para el beneficio del pueblo de Dios. Por eso dice, según la administración de Dios que me fue dada. Perdón, necesito un poco de agua. Por eso dice, según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros. Y así también sucede con nosotros en esta iglesia. Así cualquiera que sea el don que el Señor te ha dado, úsalo para el beneficio de tus hermanos. Úsalo para el beneficio de tu iglesia, hazlo para la gloria de Dios. Y si usar tus dones para el servicio de la iglesia significa que tengas que padecer, entonces haya gozo como el apóstol Pablo. Y recuérdate mismo que tu don ministerial proviene de Dios, es para Dios y es para su servicio. Por lo tanto, todos aquí, miembros de Iglesia Bíblica de la Gracia, todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades ministeriales los unos con los otros para servirnos, para estimularnos a la fe, a las buenas obras, para abundar en ellas. Todos sin excepción. Para algunos es la enseñanza y la predicación, para otros es el hospedador de sus hogares, para otros es el de animar a los atribulados,
para otros es el de recibir a los hermanos en la puerta, para otros es el servir el café en las mañanas, para otros es el mantenimiento de la iglesia, para otros es el servir en las mesas, para otros es la administración de los recursos en la iglesia, para otros es el don de la dirección de culto, para otros es enseñar en la escuela dominical, para otros es estar en el sonido, para otros es tocar un instrumento y cantar, para otros es ver las necesidades de los hermanos y proveer para ellas, para otros es el evangelismo. Y podría seguir don tras don, característica tras característica. Siempre hay áreas en las que podemos ejercer nuestros dones ministeriales para servir al Señor y para servir a su iglesia. Así que usa esos dones que Dios te dio para su servicio. Hermano, no seas alguien pasivo que está solamente ahí quieto, esperando a ser servido, sin mover ni un dedo. Pero quizás estás así porque no has identificado cuál es tu don, el don que el Señor te ha dado, y bueno, entonces tienes que orar al Señor, ser diligente, identificar cuál es el don que Él te ha dado para servir a su pueblo. Porque estoy 100% seguro que Dios te ha dado un don para que tú lo puedas usar. Independientemente de cuánto tiempo tengas en el Evangelio, el Señor te ha dado un don para que tú lo uses. Así que Pablo comprendía el peso de cargar con el ministerio porque entendía primeramente que Dios es quien lo había llamado a eso y lo había encomendado a esta labor, porque sabía que el ministerio era un medio para anunciar cumplidamente la palabra de Dios, es decir, todo el consejo de Dios, como nos dice en el versículo 25. Y noten que dice cumplidamente, y esto indica una devoción total y exclusiva al cumplimiento del ministerio que Dios le había dado a Pablo. Cumplidamente. Esto nos lleva a nuestro siguiente punto, el contenido del ministerio. Versículo 26. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo con misterio? Este misterio nos dice que un misterio que había estado oculto, que ha sido manifestado. No se refiere aquí a una enseñanza mística o alguna enseñanza esotérica. No se refiere a eso. Pablo está aquí hablando de unas verdades que no hubiésemos podido llegar a conocer y comprender si no fuera porque a Dios le ha placido manifestarla a nosotros en estos tiempos. Por eso nos dice que ese misterio había estado oculto desde los siglos y las edades, y es que eso no fue revelado en su plenitud en el Antiguo Testamento, porque ahora bajo el nuevo pacto ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de su gloria, de este misterio. Hombres del pasado como Moisés, quien le hizo una petición a Dios de ver su gloria. En Génesis 33, él le pidió a Dios conocerlo más de lo que él ya lo conoce, y Dios le concedió su petición. Vagaron por el desierto de todo el pueblo de Israel y vieron la gloria de Dios manifestada en una columna de humo, en una columna de fuego, y aun con todo eso, el misterio no había sido manifestado en su plenitud. Y aun con todas las cosas que David vivió y experimentó en su cautiverio en Babilonia, este misterio aún no había sido revelado ni en la época de Samuel, ni en la época de David, que eran contemporáneos. Cosas asombrosas que vieron todos estos hombres, y ni aún así ellos vieron lo que nosotros estamos presenciando en estos días. Hermanos, nosotros tenemos el enorme privilegio de que todos los creyentes, todos los creyentes del Antiguo Testamento no presenciaron ellos la gloria de Dios en su plenitud. Nos dice el Señor en el Evangelio de Mateo: pero bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen,
Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Noé, Abraham, Moisés, David, muy probablemente se hubieran quedado atónitos de ver lo que ahora nosotros estamos viendo, lo que nosotros estamos presenciando en estos tiempos, y sobre todo por el papel que los gentiles jugarían en el día de hoy. Es decir, los judíos como ciudadanos en pleno derecho en el reino de Dios. Hermanos, es aquí el apóstol Pablo está hablando también de nosotros. Nosotros somos gentiles, nosotros no pertenecemos al pueblo de Israel. Versículo 27. A quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Para el día de hoy es tan normal que la iglesia esté conformada por hermanos de diferentes naciones, de diferentes lenguas, ya sean judíos o no. Por eso podemos pasar por desapercibido el impacto que esta verdad debe haber producido a los creyentes del Nuevo Testamento. ¿Cómo debe haber impactado que el pueblo de Dios se extendió también hacia los gentiles? El reino de Dios se extendió también hacia ellos. Los judíos se sentían ser el pueblo de Dios, el pueblo exquisito de Dios, mientras que todos los gentiles eran excluidos. De hecho, ni siquiera ninguno de ellos tenía completo acceso al templo para escuchar la palabra de Dios. Sin embargo, esa barrera que excluía a todo el pueblo gentil fue derribada por nuestro Señor Jesucristo. Fue derribada. Y ahora todos nosotros que confiamos en Él, somos el verdadero pueblo de Dios. Pero hermanos, esto no es todo el misterio. Y de hecho lo grande de este misterio, no solamente cuando Pablo dice que ha sido revelado a los gentiles, porque aún con todo eso, Dios le dice al patriarca Abraham, en Génesis capítulo 12, del versículo 3, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esto significaba que esta promesa es aplicable absolutamente a todos aquellos que hemos recibido por fe al Señor Jesucristo. Pero el Señor ya lo había anticipado con Abraham. El misterio de todo esto es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Ese es el misterio. Ese es el gran misterio que nos ha sido revelado a nosotros. Cristo en nosotros, orando en nosotros. La esperanza de gloria. Ese es el gran misterio. Ese es el misterio. Que nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo no solo vino a redimirnos y a reconciliarnos con Dios, sino también para hacer morada en nosotros, en el corazón de cada creyente. Ese es el misterio del que habla el apóstol Pablo. Y es que en el huerto del Edén, el hombre disfrutaba de una comunión perfecta con Dios, pero debido a la caída, por causa de su pecado, esa comunión perfecta con Dios se rompió. Después la gloria de Dios empezó a manifestarse en el pueblo de Israel, primero en el tabernáculo y después en el templo de Salomón. Y estos eran eventos tan asombrosos que en el día en que se inauguraron el tabernáculo y el templo, ni siquiera Moisés ni los sacerdotes pudieron tener acceso a la gloria de Dios. No tenían acceso aún así. Y ahora la manifestación de la plenitud de la gloria de Dios no se dio ni en el tabernáculo ni en el templo, sino en la persona de Jesucristo, el Señor de toda gloria, el Hijo de Dios encarnado, el Dios Todopoderoso, se ha manifestado en Cristo. Nos dice Juan, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Lo que Pablo dice es que a través de la fe en Cristo, que murió en la cruz bajo la ira de Dios, en aquel en quien habita corporalmente la plenitud de la deidad, ese que se manifiesta, es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios. Ahora mora en cada creyente
con la viva esperanza de que un día todos compartiremos de su gloria. Es Cristo en vosotros la esperanza de gloria, hermanos. Su morada en nosotros es la base y el fundamento de nuestra esperanza. Nos dice Juan, capítulo 13, versículo 43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mi hermano, tú puedes estar completamente seguro que esto así será, pero no por causa de nuestro desempeño como cristianos. No es por poner en operación los dones ministeriales que el Señor nos ha dado. No es por eso, no va a ser por lo mucho que servimos en la iglesia, no es por lo mucho que hacemos en la iglesia, que hay que hacerlo, porque Él nos manda a hacerlo. Pero no es por causa de esto que nuestra esperanza de gloria está segura. No es por eso, mis hermanos. Nos dice Colosenses en su capítulo 3, versículos de 3 al 4. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Seremos manifestados juntamente con Él. Veremos su gloria. Es por eso que Pablo también dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Pero hay algo aquí, hermanos, que no quisiera que dejáramos pasar. Porque no hemos de pensar que Cristo solamente es la razón de nuestra esperanza de gloria, sino que Él mismo es la gloria. Y esa gloria que es Cristo, hermanos, no inicia en la eternidad, sino que inició en el momento en el que Dios obró su salvación en nuestros corazones. Aquel momento en el que hizo posible acudir a Cristo en arrepentimiento y fe, ahí inició nuestra gloria. Desde ese momento nuestra esperanza de gloria inició, porque Cristo moró o inició su morada en nosotros. Cristo es nuestra gloria. Estar con Él es nuestra gloria, caminar con Él es nuestra gloria, tener comunión con Él es nuestra gloria, contemplar su belleza es nuestra gloria. Es Cristo en nosotros, hermanos, la esperanza de gloria. Es Cristo en nosotros. Esto era la base y el eje central de todo el ministerio del apóstol Pablo: anunciar a Cristo en toda su gloria. ¿Para qué? Y esto nos lleva a nuestro siguiente punto, la meta del ministerio. Versículo 28. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Notemos que Pablo repite las palabras todo hombre 3 veces en esta frase. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Y es que el ministerio de Pablo no estaba enfocado en anunciar el misterio de Cristo para que solamente cierto grupo de élites pudieran conocer esta verdad. No, el ministerio de Pablo estaba enfocado en anunciar un gran misterio, y este gran misterio, que es Cristo, era presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Esa era la función, o ese era el propósito: presentar en Cristo Jesús a todo hombre que está en Cristo. Pero esto, hermanos, no se refiere, cuando dice perfecto, no se refiere a una perfección moral, tampoco se refiere a perfección de santidad. De hecho, la idea de perfectos es ser completos o ser maduros en la fe. Es decir, la meta de Pablo es presentar maduros espiritualmente a todos los hombres que conforman su iglesia. Y hermanos, esta también debe ser la meta de todo ministerio cristiano, de todo ministerio que nosotros ejerzamos, de llevar a pecadores al Señor y de llevarlos a la madurez que es en Cristo. Todo ministerio cristiano debe cumplir con estas características: de anunciar a Cristo y de llevarlos a toda madurez que es en Cristo. Nos dice Efesios 4, versículos del 11 al 13. Y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas,
a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, ahora que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hermanos, Dios quiere que todos seamos maduros. Cada uno de nosotros que conformamos esta iglesia. Esa es la meta de todo ministerio cristiano. Esa es la meta de los pastores y esa debe también ser la meta de todo miembro de una iglesia que no es pastor también. Todos aquellos que llevamos a cabo ministerios que el Señor nos dio, es llevarlos a la madurez en Cristo. Ese es el propósito. Pero ¿cómo llegamos a esa meta como cristianos? ¿Cómo es que llegamos a esa meta? Bueno, primero, cuando anunciamos el misterio manifestado que es Cristo, notemos aquí que Pablo no está hablando principalmente de llevar el evangelio a los perdidos, que sí fue parte fundamental de su ministerio y es implícito de su ministerio, pero no es la intención de Pablo en esta carta hacer ver eso, sino el de llevar a la madurez a todo cristiano, a todo creyente, porque esta carta va dirigida a creyentes. Sugel Michelin dice: la manera en que nosotros avanzamos hacia la madurez no es esforzándonos más, sino creyendo mejor. Y por supuesto, creyendo mejor nos va a ayudar a esforzarnos más. Y la base de todo eso, hermanos, es entender el Evangelio y todas sus implicaciones en nuestras vidas. Es seguir mirando a Cristo por la fe, es seguir confiando en sus promesas, es seguir caminando con Él, es seguir viendo su belleza, es el seguir asombrándonos de Él y el recordarnos mutuamente el Evangelio. Es una de las razones por la cual nosotros vamos a llegar a la madurez que es en Cristo. Segundo, es amonestando a todo hombre, nos dice nuestro pasaje. Inmediatamente, cuando escuchamos la palabra amonestación, viene a nuestra mente un regaño, que un hermano va a venir con una tarjeta amarilla contigo para amonestarte. Pero no, amonestar conlleva la idea de estimular, de animar, exhortar. Y es nuestro deber como hermanos en esta iglesia advertir sobre el pecado y el peligro que el pecado conlleva. Nosotros debemos exhortar a los débiles en la iglesia, debemos animarlos. Es por eso que todos, hermanos, llevamos a cabo un ministerio. Dios nos dio dones para usarlos para el servicio de la iglesia. Lo mencionamos anteriormente, y al amonestar, o exhortar o animar, estamos cumpliendo con este don ministerial que el Señor nos dio, el cual todos somos responsables de hacer. Todos y cada uno de nosotros tenemos responsabilidades. ¿Ves algún hermano que está desanimado, que está decaído, que está triste? Entonces anímalo. No es un trabajo exclusivo de nuestro pastor. No importa si sabes mucho o sabes poco de las Escrituras, tú no sabes cómo Dios te puede usar para animar a alguien que está triste, que está cabizbajo. Es nuestra responsabilidad, hermanos, como creyentes, también ir a animar al que está desanimado. No es ir a regañarlo, es ir a animarlo. Romanos 15 nos dice: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. También nos dice primera a los Tesalonicenses, capítulo 5 al 14. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Y lo ven aquí, hermanos. Todos tenemos un ministerio que ejercer y poner al servicio de la iglesia con el fin de presentarlo perfecto en Cristo, o maduro en Cristo. Otra razón es enseñar a todo hombre en toda sabiduría. Y nos dice Colosenses:
la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñando y exhortando unos a otros toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Entonces vimos que es, uno, ¿cómo llegamos a la meta? Anunciando a Cristo. Dos, amonestando a los hermanos, animándolos, exhortándolos. Tercero, enseñándolos para que sean sabios. Esto nos lleva a nuestro último punto, la fuente de poder del ministerio. Versículo 29. Para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Y es interesante cómo es que aquí el apóstol Pablo conecta dos palabras que pudieran contradecirse una de la otra. Cuando dice trabajo y dice luchando según la potencia de Él. Y es que la idea que aquí está transmitiendo Pablo sobre el trabajo es literalmente trabajar hasta el agotamiento. La palabra luchar es la traducción de una palabra griega que se puede que significa o que se escribe más bien agonizomai, de donde proviene la palabra en español agonizar. Y es que, hermanos, el ministerio demanda de nosotros un esfuerzo que es agonizante. Es una lucha agonizante. Requiere de gran esfuerzo, requiere de gran amor, de un amor sacrificial. Pero todo ese esfuerzo y toda esa lucha agonizante sería completamente inútil sin el poder de Dios. Esa es la idea del apóstol Pablo. A lo largo de todo el Nuevo Testamento vemos las marcas del ministerio de Pablo, todo lo que ha tenido que padecer por causa de ello. ¿Cómo es que Pablo pudo continuar su ministerio aún con toda esta lucha agónica con la que tuvo que pasar? Por el poder de Dios reposando en él. De hecho, esta idea es la que vemos en el versículo 29, que vemos en estos pasajes, en nuestro pasaje. Se conecta directamente con el versículo 24, o pudiera conectarse, cuando dice, ahora me gozo en lo que padezco. Porque ¿de dónde también provenía ese gozo? Del poder de Dios. Efesios 6:10 nos dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, ¿estás cansado por el ministerio? Qué bueno. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estás cansado? Entonces fortalécete en él. El Señor se glorifica en nuestra debilidad. Muchas veces cantamos, no soy yo, sino Cristo en mí, que Él es la fuente de poder para ejercer nuestra labor como ministros del Evangelio, porque si fuera por nosotros ya lo habríamos dejado, habríamos tirado ya la toalla. Solemos pensar en nuestras mentes, estoy cansado del ministerio, ya que lo haga otro. Pero al recordar el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos, entonces es cuando nuestras fuerzas son recobradas. Y también es importante recordarnos, ¿no?, constantemente a nosotros mismos que nosotros no hacemos las cosas para esperar resultados. Hacemos las cosas porque Dios nos llamó a hacerlo. Independientemente de si eso trae resultados o no, Dios nos llamó a hacerlo. Hermanos, que el Señor nos dé gracia para esforzarnos con diligencia en nuestra labor como ministros de esta iglesia, como servidores, como mayordomos de esta iglesia, para su servicio y para el servicio de la iglesia, para el servicio de los hermanos, porque es para nuestro bien, pero es para su gloria. Y si tú, hermano, no tienes ninguna intención ni anhelo de servir a la iglesia, entonces debieras examinarte, tienes que arrepentirte y tienes que pedirle al Señor que te perdone, porque no estás haciendo lo que Dios te está mandando, porque Dios te ha dado dones para que tú los ejerzas. Ora al Señor y pídele que te ayude a ver cuál es tu don y sirve a tu hermano, sirve a tu iglesia. Porque Dios te ha llamado a hacer una labor ministerial con el propósito de anunciar a Cristo
Ese es el propósito, hermanos. Ese es el propósito del ministerio. No hay vuelta de hoja. Debemos acudir a Cristo y depender de Él. Amén. Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Oh, mi gran Dios, yo te alabo y te doy gracias por tu palabra predicada en esta mañana, porque tu poder opera en medio de nuestra debilidad, porque tú nos sostienes. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica las implicaciones de este mensaje. Todos somos ministros, a todos tú nos has dado un don. Ayúdanos a usarlo, Señor, para el bien de tu pueblo, para el bien de tu iglesia y para tu gloria. Seas bendito por siempre, Señor.